Bienvenidos, amables televidentes, a esta entrega de Perfiles. Los invito para que hagamos un recorrido y conozcamos opiniones diferentes acerca de la conservación del macizo colombiano. Recuerden que recientemente se hizo una segunda expedición tras la primera que se efectuó hace cerca de 20 años. Hemos invitado a varias personalidades conocedoras del entorno ambiental. Una de ellas, el doctor Gustavo Adolfo Wilches. Doctor Wilches, bienvenido a nuestro programa. Bueno, yo he oído, primero muchas gracias por la entrevista y por el interés y por la invitación a través suyo al doctor Ortiz Cuenca y a todas las personas que han participado en la organización de este evento. A propósito, doctor Gustavo, ¿qué ventajas tiene Colombia para afrontar con éxito el impacto del cambio climático? Uno oye hablar con frecuencia de que Colombia es el tercer país del mundo más vulnerable al cambio climático y realmente he tratado muy juiciosamente de entender las razones de esa afirmación y no las he encontrado. El mundo tiene aproximadamente 180 países y creo que de esos 180 países por lo menos 175 tienen que envidiar las condiciones que tiene Colombia, las ventajas comparativas que tiene Colombia para coevolucionar con el cambio climático. ¿Qué quiere decir coevolucionar? Para transformarse, para poder convivir en ese nuevo planeta en que se está convirtiendo la Tierra como consecuencia del cambio climático. Realmente Colombia, empezando por su posición en el planeta, empezando como por su condición de país con dos mares, de país en esa zona maravillosa del planeta que es la franja intertropical, o que conocemos más generalmente como el trópico, esa enorme biodiversidad de ecosistemas que tenemos, esa gran cantidad de agua que tenemos, esa capacidad de rebusque del colombiano, esa institucionalidad que tenemos también, un sistema nacional ambiental, un sistema nacional de gestión del riesgo, que hay que resaltarlos porque la gestión ambiental y la gestión del riesgo tienen el mismo problema que el trabajo de la mamá en la casa, y es que cuando funciona bien no se nota es cuando falla. Entonces muchísimas veces ha habido razones, por ejemplo, para que haya desastres y no las ha habido, pero no es por coincidencia ni porque estamos de buenas, sino porque ha habido una minuciosa gestión ambiental que hacen las corporaciones autónomas regionales, que hacen las comunidades, que hacen ONGs, que hacen muchísimos actores y que permiten entonces que, digamos, el territorio sea capaz de resistir extremos que en otras condiciones no resistiría. Bueno, pero esa defensa apunta únicamente a fortalecer el aspecto turístico únicamente. Pero no solamente con ánimo turístico, digámoslo así, sino resaltarlos es para que tengamos muchísimo cuidado de que cualquier decisión que se tome sobre el desarrollo va a proteger esas ventajas y no afectarlas. Creo que todas esas ventajas hoy están amenazadas, pero todavía están allí. Y entonces tenemos que protegerlas. Hay países que para poderse adaptar al cambio climático van a tener que comenzar a recuperar lo que alguna vez tuvieron. Nosotros tenemos que conservar lo que todavía tenemos, eso es importantísimo. Y le repito, lo que todavía tenemos incluye algunas cosas que son netamente de la naturaleza, como es la biodiversidad, los páramos, los mares. Nosotros tenemos entre nuestra, y hablo no solo por Colombia, sino como caucano, hablo del Cauca, entre nuestra fauna tenemos el cóndor andino y tenemos ballenas en el Pacífico, y tenemos páramos y tenemos manglares y tenemos todo tipo, digamos, de ecosistemas. Esto es en nuestro país y fractalmente, o sea, cada parte del país es como un resumen del planeta Tierra en muchos aspectos. Bueno, pues eso tenemos que conservarlo porque todo está amenazado, pero todavía lo tenemos. Pero esa responsabilidad que usted habla, ¿es únicamente para la actual generación o apunta a la generación venidera? Tenemos entonces una enorme responsabilidad con la tierra, una enorme responsabilidad con la gente joven, con quienes hoy son niños, con quienes hoy están naciendo, y que esa es otra de las ventajas. Colombia es un país joven, a pesar de que en los últimos años ha habido un proceso, digamos, de envejecimiento de la población colombiana. Colombia sigue siendo un país con un promedio de edad más o menos de 25 años, en comparación con países europeos donde el promedio de edad está por encima de los 47 años. Y resulta que los niños y los jóvenes tienen una enorme capacidad digamos, de aprendizaje, de transformación, de adaptación que no tenemos los adultos y los viejos. Entonces hay también muchísima experiencia acumulada en la gente mayor, pero hay una enorme capacidad de transformación y de creatividad en la gente joven. También hago énfasis en esto porque se considera que uno de los problemas del subdesarrollo es que es una sociedad joven. No,
tenemos que mirar que eso que consideramos un problema realmente es una ventaja. E insisto en algo importantísimo, la biodiversidad. Y la biodiversidad incluye no solamente desde esta enorme variedad de ecosistemas ligados a las alturas o ligados a los mares o ligados a las zonas intermedias, sino también la biodiversidad étnica. Con todas las mezclas posibles. Cada cultura que a pesar de todo lo que ha tenido que atravesar está viva todavía, es porque es una muestra de resistencia y de resiliencia. Resiliencia es la capacidad de las arañas de volver a tejer la telaraña después de que un ventarrón se las ha roto. Y entonces este es un país lleno de arañas creativas que cada vez que se rompe la telaraña, entonces tiene la capacidad de volverla a tejer, no la misma, sino una nueva de acuerdo a las necesidades. Pero doctor Wilches, ¿pero de dónde le surgió a usted exactamente la idea o esa visión globalizante del contexto social de un país con esa gran capacidad de residencia que usted plantea? Estos términos son un poco aprendidos en una escuela de la cual soy condiscípulo con el doctor Julio Ortiz Cuenca, que fue el terremoto de Tierra Adentro en 1994, donde un grupo de personas, entre otras él, nos vimos enfrentados a una situación muy compleja, muy complicada, generada en ese momento por un sismo que ocurre en el Cañón del Páez en un momento de una temporada invernal muy fuerte. 30.000 personas quedan sin vivienda, 400 kilómetros cuadrados desaparecen, 3.002 deslizamientos, 1.100 muertos, y nos toca entonces comenzar a buscar la manera de acompañar ese cañón y sus comunidades y sus ecosistemas a sanar. Y para hacer eso había que comenzar a conjurar 500 años acumulados de desconfianzas entre unos grupos y otros, entre las comunidades y el Estado que nosotros en ese momento estábamos representando, entre cosmovisiones, y poco a poco, con delicadeza, con respeto, yo creo que pudimos salir adelante, y en eso esa alianza, esa llave que se logró, entre otras cosas, gracias a la solidaridad y a la receptividad del entonces gobernador del Huila, el doctor Ortiz, yo creo que logramos salir adelante. ¿Hay algún tipo de recomendación especial con esa experiencia que usted nos plantea para la conservación de esta reserva, por ejemplo, la del macizo colombiano? Mire, primero que todo valorarla, y para valorarla hay que conocerla, y creo que estas expediciones son fundamentales para eso. Determinar cuáles son las prioridades, qué es lo que hay que conservar allí, para qué funciona y para qué no funciona, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Alguien muy importante en el diseño de las políticas públicas y económicas del país decía en un momento dado que los recursos o las ganancias que nos dé la minería las vamos a invertir en desarrollo sostenible. Y yo me preguntaba si no será que vamos a vender los riñones y con lo que nos den por los riñones compramos un aparato para diálisis. Entonces resulta que hay unas prioridades y eso tiene que convertirse en un propósito nacional de las generaciones actuales, y sobre todo en que quienes hoy son adolescentes y niños lo comiencen a reclamar como un derecho fundamental para ahora, pero también para el futuro. Y es que no se puede sacrificar el agua, no se puede sacrificar la biodiversidad, no se puede sacrificar la resiliencia climática, es decir, la capacidad de los territorios para adaptarse ya sea a la extrema temporada invernal o a la extrema temporada seca. Y no se puede sacrificar otra cosa importantísima, que es la identidad, entendida la identidad como la sensación de pertenencia a un territorio del cual uno forma parte. La identidad es absolutamente fundamental y tenemos que entender lo que significa la identidad en departamentos como el Cauca, en departamentos como el Huila, pero en general en Colombia, en donde la identidad no es la igualdad, étnica, cultural, histórica, sino es precisamente una identidad construida con ingredientes de biodiversidad. Entonces, esos son elementos, hagamos cualquier otra cosa, vamos a poner un astronauta huilense en Marte, perfecto, pero ¿cómo va a contribuir eso a garantizar agua en cantidad y calidad? ¿Cómo va a garantizar eso cómo va a contribuir eso a la seguridad alimentaria? ¿Cómo va a contribuir eso a la resiliencia climática? ¿Y cómo va a contribuir eso a la identidad? Doctor Wilches, pero hay una cosa bien interesante. ¿Qué hacer por esta generación actual para evitar ese desconocimiento de la universalidad rural que implica el macizo frente al furioso urbanismo que impera y que ataca hacia las reservas naturales del país o del mundo, lógicamente? Perfecto, usted ha mencionado un punto que es absolutamente fundamental para el planeta, pero también para Colombia, y es que el desarrollo tiene que dejar de ser urbanocéntrico.
Se le atribuye a muchas personas, entre otras al escritor inglés Bernard Shaw, que el haber dicho que el campo es ese lugar estúpido donde los pollos se pasean crudos. Y realmente fíjese usted que parece que todo el desarrollo está diseñado por las ciudades, para las ciudades y desde las ciudades. Y el campo se considera como un error evolutivo que tiene que ser corregido. Inclusive cuando desde algunas visiones económicas se tipifica el subdesarrollo, palabra que a mí no me gusta, de un país, porque es un país que tiene una gran cantidad de población rural. Colombia ha ido urbanizándose y ha ido urbanizándose no siempre por decisión propia o la mayor parte de las veces no por decisión propia de los campesinos, sino por esas múltiples formas de violencia. La violencia estructural, que significa falta de oportunidades, y la violencia armada, que obliga a la gente a irse a vivir a las ciudades, que obliga a la gente a urbanizarse, la mayoría a localizarse en zonas de alto riesgo donde no podrían estar viviendo, que precisamente van perdiendo su identidad, cuando realmente la sostenibilidad de las ciudades depende de sus relaciones con el campo. Y las relaciones de las ciudades con el campo suelen ser de parasitismo y no de simbiosis, es decir, no de beneficio mutuo, sino que la ciudad chupa, la ciudad recibe, pero lo que devuelve al campo no es proporcional a lo que recibe. Normalmente recibimos energía, recibimos agua, recibimos alimentos y devolvemos desechos, devolvemos contaminación, devolvemos crecimiento urbano en zonas campesinas y devolvemos, digamos, pérdida de la dignidad de ser campesino. Yo me acojo en eso a Jorge Velosa, y a una de sus maravillosas frases que dice que viva los campesinos y que los dejen vivir, que el campo sin campesinos existe sin existir. Pero es que los urbanos, nuestra especie urbana, que hoy es la mayoría, tiene que entender que nuestra supervivencia, nuestra calidad de vida depende fundamentalmente, como decía hace un momento, de que seamos capaces de construir relaciones de simbiosis, relaciones de equidad, relaciones de solidaridad con el campo, y que los jóvenes campesinos especialmente tengan oportunidades distintas a la guerra. A mí me han contado varios taxistas con una u otra variación la misma historia, y es cómo ellos llegan, son gente campesina que llega a Bogotá. Muchos llegan a Bogotá porque han pasado actores armados y les han dicho, vaya pensando cuál de los hijos nos los manda para nosotros, y entonces empacan lo que pueden en lo que les quepa en 2 maletas, un costal y 3 cajas de cartón, y se van a la ciudad. Y me contaba este hombre, para salvar a sus hijos de ser reclutados por grupos armados ilegales, llegan a la ciudad y están en la ciudad y se los llevan al servicio militar. Prestan el servicio militar y salen del servicio militar y comienzan a buscar trabajo, y el único sitio donde consiguen trabajo es con los paramilitares. Entonces, ¿cómo es posible? ¿De qué estamos hablando nosotros? ¿Qué entendemos por desarrollo cuando estamos en una sociedad que a los jóvenes del campo solamente les ofrece la guerra? Entonces, son las cosas que hay que transformar profundamente si realmente queremos seguir en este planeta. Lo que está en peligro no es el planeta, el planeta realmente no tiene problema. El planeta, como todo ser vivo, tiene un sistema inmunológico y lo ha activado como se activa el sistema inmunológico de un niñito de 2 años o de 3 años que está sano y le cae un virus, y entonces su organismo sano produce fiebre para salir del virus. Esto que llamamos el cambio climático es realmente la fiebre que está produciendo la Tierra para salir del virus, y el problema es que el virus somos nosotros los seres humanos. Pero la Tierra acaba sacándonos. Nuestro desafío no es salvar el planeta, sino aprender a convivir con el planeta, pero sin seguir siendo una plaga. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado, muy amable. Vamos a una corta pausa y retornamos sobre este tema importante para todos los colombianos. Bienvenidos, amables televidentes, a una nueva entrega de TV Noticias, donde les daremos a conocer los hechos más importantes ocurridos en el departamento del Huila. Estos son nuestros titulares. Después de escuchar a un investigador, uno dedicado al entorno ambiental en el país, es bueno conocer otras opiniones de otras personas precisamente que estuvieron en Neiva acá. Y se trata del periodista y actual catedrático universitario Andrés Hurtado, fue condecorado acá, y tuvimos reunión con él antes de partir a esa expedición, y le preguntamos inicialmente sobre qué reserva o qué cantidad o qué porcentaje de agua utilizan los colombianos proveniente de los páramos. Esto no debía decirlo. ¿Esto quién lo va a oír? Todos los días me llegan del ministerio, el ministro es muy amigo mío, yo fui educador de él, me ama, me adora. Todos los días me llegan los periodistas del ministerio, me mandan cosas a mi email. No abro ninguna.
yo no le creo nada al gobierno. Entonces no me sé ese dato, esos datos los da el gobierno. Ya es mucha el agua que sale de los páramos y de ella vivimos. Pero decir el 83%, como dice el gobierno, yo no sé. Bueno, pero aprovechamos con otros colegas que estaban con nosotros para preguntarle también acerca de qué tanto conocen los colombianos el macizo colombiano que esperamos nosotros defender. Ese es el problema, lo que se quiere hacer ahora, que la gente actúe. Pero comencemos. Yo cuando subo al macizo me encuentro siempre extranjeros. Siempre, en inglés decimos always, ¿no? Siempre, no siempre encuentro colombianos. Entonces, pues, si no conocemos las cosas. Una vez me invitaron a dictar una conferencia a los periodistas del área de... de donde está... de Barranca Bermeja. Asistieron 25 periodistas que hablaran sobre las bellezas de Colombia. Les pregunté, que conocían a Colombia, no sé qué. Les pregunté, ¿conocen San Agustín? Y me dijeron no. Bueno, pero sí, claro, 2 veces hemos estado por esas tierras. Pero, ¿usted considera, o cuál es su criterio? Porque se anuncia el lanzamiento de un COMPES para el macizo. ¿Eso es suficiente? Yo creo que sí, lo que pasa es que hay que emplear muy bien los recursos y hay que concientizar muy bien a la gente sobre la importancia de esto y no hablar tanta mierda, sino actuar. Es que se hacen muchos documentos, el COMPES, miles de vainas, lo que acaba de presentar el delegado del ministro, que es muy amigo mío, el delegado y el ministro. Pues yo no creo mucho en esas cosas y ya por eso alguno le iba a preguntar ahí, él prefirió no hacer la discusión porque no había tiempo, pero la gente no cree en las cosas oficiales y yo soy la gente, yo tampoco creo. Qué pena hablar así, no debían entrevistarme porque hay que decir otras cosas que yo no soy capaz de decir. Entrevisten a otros que hablen más bonito y que digan cosas bonitas. Se viene hablando de defender la flora y la fauna en el macizo y en otras reservas del país. Pero los habitantes de esa zona, ¿qué hacer con ellos? Bueno, es que su pregunta, esa sí es muy buena. Todo el mundo habla de la flora y de la fauna, de los ríos y los pajaritos, ¿y del hombre qué? El hombre es el primer componente de la cadena de la ecología, del medio ambiente. Entonces, primero hay que trabajar por el hombre y luego por lo demás. Porque es imposible hablar de ecología cuando la gente se esté muriendo de hambre. La gente necesita tierra y necesita sembrar. Y usted que lo veo gordito y que se alimenta 3 veces al día y si no tuviera nada que hacer, se iba a tumbar selva y a sembrar. Es imposible la ecología cuando la gente tiene hambre. Y cuando la gente tiene mucha plata, también es imposible la ecología, porque entonces son los mayores depredadores y el egoísmo trae más. Es muy difícil realmente salvar el medio ambiente en países del tercer mundo, porque la gente necesita tierra y cada vez se va más a la selva amazónica. Mire, yo he estado pues metido en la ampliación del Parque Nacional de Chiribiquete a casi 3 millones de hectáreas. Extranjeros nos dieron 50 millones, digo, nos dieron, y yo tengo que ver ahí, ayudándoles 50 millones de dólares para ampliarlo. Pero ¿quién para a los campesinos que se están metiendo ya por el Caquetá? Esos están más cerquita, por las sabanas del Yarí. ¿Quién para a los campesinos que se están metiendo por el Guaviare para abajo? Yo he volado varias veces sobre eso y tengo todo eso fotografiado. Entonces se habla muy bonito, pero ¿quién para a los campesinos? Y cuando se va a sacar a un campesino, que habría que sacarlos, pero sacarlos con cariño y con cuidado, darles tierra en otra parte. Entonces comienzan los defensores de los derechos humanos. Estamos con un problema, ¿no? Países del tercer mundo, difícil la ecología. Pues muchas gracias al periodista por habernos acompañado en esta oportunidad. Y hay otro importante invitado que tenemos en este momento y es nadie más y nadie menos que Luis Alfonso Escobar, actual director del Recurso Hídrico del Ministerio del Ambiente. Está con nosotros y quisimos conocer su criterio frente a cuáles son las políticas que actualmente impulsa el gobierno colombiano para reservar, preservar, conservar precisamente esas reservas que tanto necesitamos en Colombia. Digamos que en concreto podríamos hablar de la suma de varios elementos de política sectorial, llamémoslo de esa manera.
Lo primero, entender que allí tenemos una red de parques nacionales naturales de Colombia, muy importantes, que constituyen, digamos, el núcleo central de protección. La segunda estrategia, entonces, se va hacia los niveles regionales, desarrollando lo que llamamos el Sistema Regional de Áreas Protegidas. Y con ello construimos, entonces, un segundo bloque que nos ha permitido estructurar lo que llamamos el Corredor de Protección de la Diversidad y del Agua en el macizo colombiano. Eso, digamos, que en materia de construcción de políticas está allí en proceso de desarrollo, y esto, como lo decía alguno de los participantes hoy en el lanzamiento de esta expedición, cómo poner eso en práctica, porque en últimas estos son asuntos que van desde la teoría, desde la escritura de documentos, desde algún consenso, pero finalmente cómo se pone en práctica. Entonces, en esto lo que tenemos que decir es que se han hecho inversiones importantes de recursos orientados desde las corporaciones que están en el macizo colombiano, y se ha ido generando paulatinamente un proceso de mejora en esas inversiones que, si bien no va al ritmo del deterioro, va por lo menos en el proceso de contención, que para nosotros es fundamental. Bueno, pero nos siguen hablando de una política nacional y unos recursos, pero ¿qué tanto están fortaleciéndose esa autoridad regional para afrontar esos requerimientos de una política nacional? El país ha centrado un esfuerzo muy importante para estructurar las cuencas, y a partir de eso, la Corporación Autónoma Regional, por ejemplo, del Alto Magdalena, o el caso de la Corporación Regional de Cauca, son corporaciones que han centrado esfuerzos en la construcción de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas que, una vez construidos, determinan un ordenamiento del territorio, unas maneras de ordenar el territorio, pero también requieren de un plan de inversiones que hoy todavía no cuenta con los suficientes recursos para generar el impacto que la comunidad necesita. Bueno, a mí se me ocurre ahora, porque es que hablamos de flora y de fauna, ¿y será que en la fauna incluyen a los habitantes de la región? ¿Qué tiene al respecto de las comunidades que habitan la zona? ¿Cómo lo incluyen en esa política? Un cuarto elemento fundamental del Estado colombiano como participante en este ejercicio es también el reconocimiento amplio de los derechos de las comunidades indígenas que están asentadas en este territorio, y allí entonces se constituyen, en conjunto con el sistema de áreas protegidas nacional y regional, en otro vínculo fundamental al interior de las cuencas. Caso del río Páez es un ejemplo importante de tener en cuenta. Bueno, pero nos anuncian un COMPES del macizo. ¿Y cuál es la importancia que se le da a ese COMPES que plantea el gobierno? Debo decirles que el gobierno también ha centrado un esfuerzo grandísimo en poder estructurar un COMPES, una política de estructuración económica y social, para poder hacer inversiones de manera integral en el contexto del macizo colombiano. Pero yo le estoy hablando de los frentes en los que hemos hecho un esfuerzo desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el Sistema Nacional Ambiental Central, llamemos las corporaciones autónomas regionales. Pero también otras instituciones del Estado han hecho unas intervenciones supremamente valiosas que finalmente la sociedad no ve integradas, y esta es la gran motivación que nos lleva a nosotros a movernos en la segunda expedición al macizo colombiano, porque lo que queremos es poder integrar, articular y coordinar los esfuerzos para que efectivamente 7 departamentos, 5 corporaciones autónomas regionales, un sinnúmero de comunidades, 89 municipios, realmente puedan sentir el impacto de las inversiones en el macizo colombiano y garantizar realmente su estabilidad ambiental, que significa, como indicador general, la estabilidad ambiental del país y fundamentalmente del mantenimiento efectivo de los recursos hídricos que el país tiene de manera simbólica en la medida en que nacen aquí en el macizo colombiano, pero de manera real porque constituyen el corredor hídrico del país más importante. Conocimos, entre otras cosas, que el COMPES del macizo colombiano no está definido, ¿o no? El señor director de Planeación Nacional se abstuvo de generar exactamente un compromiso directo de que vamos a presentar ese COMPES, porque lo que queremos es incorporar recursos frescos que permitan la ejecución de los programas y proyectos que realmente se necesitan para poder generar la protección del proceso, del territorio. Entonces, muchos COMPES recientes han estructurado su financiación con los recursos que ya existen, simplemente dirigidos, igual que nos está pasando con los contratos plan. Para este COMPES, el compromiso del señor presidente es también la búsqueda de unos recursos frescos que ayuden, como dice usted, a tener un sistema de integración económica en términos de inversión, pero un sistema de integración ambiental en términos de
quién ocupa el territorio y cómo se invierte en el territorio para garantizar esa estabilidad ambiental de la que estamos hablando. Entonces su reflexión es absolutamente válida y realmente pues el gobierno tiene la conciencia de que esto tiene que ser de una manera diferente, poco como usted lo está sugiriendo desde su conocimiento y desde su empirismo, digamos, del conocimiento de la laguna como usted lo ha presentado. Bueno, pero aquí hablamos de inversión de recursos, de hacer una cantidad de acciones. ¿Y qué hacemos con los habitantes de las zonas de páramos que están allí no solamente hace 10, sino hace 15, 20, 50 y más años? Bueno, el centro de atención de este gran macizo es la configuración de alrededor de 15 páramos, digamos estrictamente hablando, identificados dentro del mapa de páramos de Colombia del Instituto von Humboldt, de nuestro sector ambiental. Y uno lo que tiene que decir es que si tienes eso, si tienes 66 grandes lagunas, si tienes más de 360 humedales, pues lo que estás es delimitando realmente el área de protección y las condiciones sobre las cuales nos está pidiendo la ley que identifiquemos esos páramos, los delimitemos para estrictamente hablar de su conservación. A partir de ello, tenemos que reconocer, así lo reconoce el señor presidente y el señor ministro, que en esos páramos también habita gente que hacen parte de esa estructura ecológica de alguna manera. Entonces la pregunta es cómo balanceamos al viviente del macizo colombiano y a través de diferentes formas. La más importante, que está centrada en este momento en el Plan Nacional de Desarrollo, es el concepto del pago por servicios ambientales. Entonces, respuesta a su pregunta, buscamos dos formas. Una, el pago por servicios ambientales, que permita que quien habita en la parte alta de la cuenca o fundamentalmente en el páramo y por razones de cultura debería permanecer en él, no lo saquemos y finalmente le paguemos los de abajo los servicios ambientales que nos genera arriba. Esto es un ejercicio bien complejo, pero estamos en camino de encontrar salidas. El caso del páramo de Santurbán ya nos está dando rutas a ese sentido. Y la segunda es la estructura de una cultura ambiental para el territorio en Colombia. El esfuerzo del Ministerio de Ambiente y del señor ministro Vallejo está en fortalecer la educación ambiental en Colombia como una estrategia para la sostenibilidad, como una estrategia con sentido, orientado a la preservación del territorio, al uso sostenible del territorio, pero fundamentalmente al respeto por los bienes naturales que dan el sustento a la vida y que nos permiten desarrollar todas las actividades que hacemos en el país, que dependen, sin lugar a dudas, el comercio, la industria, todos dependemos del agua. No hay una sola actividad económica que no dependa del agua. Entonces, esa cultura ambiental tiene que tener una fortaleza enorme que parte desde lo urbano, desde los habitantes urbanos y desde la conciencia que los habitantes urbanos tenemos, por ejemplo, para la disposición del pago por servicios ambientales. La cultura ambiental, el pago por servicios ambientales a quienes ocupan los territorios de una manera adecuada y prestan los servicios ambientales o ayudan a que la naturaleza preste esos servicios ambientales, son las dos estrategias centrales en las que está pensando el gobierno de Colombia. Pues muchas gracias, doctor Luis Alfonso, muy amable por estar con nosotros. A ustedes, amables televidentes, espero que hayan tenido una visión más clara de qué se espera en la conservación de esta gran reserva natural que tenemos en Colombia, la más importante productora de agua potable para los colombianos. De ustedes es el análisis y el futuro, exigirle al gobierno que cumpla con lo prometido. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.